Empezamos una nueva sesión del curso Eurasia, construyendo lazos para una comunidad euroasiática sostenible y pacífica. Hoy tenemos como ponente al profesor titular de la Universidad de Juan Carlos, profesor Raúl Ramírez Ruiz, director de tesis, también hay que decirlo. Entonces, bueno, la carrera de Raúl comienza en la Universidad de Córdoba, posteriormente pues llega a Madrid, a la Universidad de Juan Carlos, dentro de las cuales pues desarrolla diversos ámbitos, pero sobre todo su carrera está centrada en el mundo asiático, pero más concentrado en el mundo chino. Dicho lo cual, también hizo una estancia en China, hizo varias estancias en China, en las cuales estuvo en la Universidad de la East China Normal University, Beijing University y la Renmin University. Bueno, es uno de los máximos ponentes, como he dicho, del mundo chino. Y bueno, aquí tenemos 4 de sus obras maestras, aunque tiene muchas, pero aquí tenemos sus cuatro obras magnas, se puede decir así: de China, Historia, Pensamiento, Agricultura; Los estudios éticos de España, Análisis, Evolución y Perspectiva; Historia de Contemporánea de España; Historia de Asia Contemporánea Actual. Dicho lo cual, también ha conseguido, entre otras muchas cosas, diversos cursos como este, como el que estamos presenciando. Y bueno, y para mí es un placer presentarle, y ya le dejo todo este foro para él. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por la presentación. La mayoría ya me conocéis de clase, no todos. Y gracias, por supuesto, por venir. Gracias por venir a las charlas, por haberos matriculado, por mostrar el interés. Bien, hoy vengo a presentaros... Echar una foto desde ahí para allá, que se vea todo el una desde aquí en este encuadro y otro de aquel. Como bien sabéis, hay que certificar la asistencia ante la Fundación, porque como bien sabéis, esto es un curso que financia la Fundación Euroasiática From Asia. Eso de From Asia, que va entre paréntesis, siempre es importante, y es una fundación que busca difundir los valores de armonía y de armonía en el mundo, de paz y armonía en el mundo, buscando, como dice el título del curso, un mundo y una comunidad euroasiática pacífica y sostenible. Como ya os he explicado en varias clases, este concepto de Eurasia está muy en boga porque sustituye al viejo concepto asiatista, que no se puede usar porque Japón abusó de él y lo explotó y usó de manera abusiva, de manera casi siglo-fascista durante el periodo de militarismo japonés y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahora surge esta idea de Eurasia, que significa unificar realmente todo el continente euroasiático, porque Europa, si os fijáis, solo es una pequeña península de la gran masa continental que es Asia, una península que sale en el extremo occidente. Como si estáis pendientes de las noticias, que sé que lo estáis, este concepto de Eurasia también lo usan los rusos. Es un concepto que está muy en boga. Por lo tanto, tened en cuenta que siempre, como he dicho muchas veces en clase a los que sois de mi clase, una cosa es lo que parece y otra cosa es todos los mensajes que hay por detrás. No solo el curso es importante, no solo el curso apuesta por la difusión de la armonía y de esa visión pacífica y que resuelva los conflictos, sino que está muy en boga dentro de esas líneas de plantear nuevos mundos, nuevas opciones de ideología, de planteamiento del mundo que están ahora mismo. Fracasado el fascismo, fracasado el marxismo, en una crisis profunda de la cual hoy vamos a ver en esta conferencia, una crisis muy profunda del sistema liberal democrático al cual nos inscribimos los occidentales, el mundo está buscando nuevos caminos. Y esto del euroasiatismo es uno de esos caminos que se están buscando. Bien, paso ya a la conferencia de hoy, que es la mía. Europa y Asia, una relación compleja y un presente esperanzado. La PowerPoint que tenéis tiene de fondo un paisaje, una fotografía mía, que es un paisaje de Costa Rica, porque esto es una conferencia que ya di en Costa Rica en el año 23 y que va a aparecer publicado en un libro en Costa Rica, y en México, en Costa Rica es el libro, y que ya he actualizado. Y he actualizado por el terremoto, primero porque ha pasado un año desde que la di la conferencia, y en segundo lugar
el terremoto que ha supuesto la segunda administración Trump en Estados Unidos y en el mundo implica, si no hay un cambio de momento estructural en las relaciones Europa-Asia, sí unos cambios que dejan el futuro totalmente abierto en este momento. Tengo que empezar haciendo referencia a mi compañero y, como ya os dije, pilar de esta universidad, el profesor Castor Díaz Barrado. La conferencia de la semana pasada, Castor Díaz Barrado habló sobre todo de la importancia de las palabras. Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica. Y yo, ya os lo dije en clase y os lo he dicho, la importancia de las palabras ya la recoge Confucio. ¿Qué dice Confucio? Confucio lo que viene a decir, lo tenemos aquí en la pantalla, es, le preguntan un día, maestro, si se le confiara al gobierno de un país, ¿cuál sería tu primera iniciativa? ¿Y qué es lo que dice Confucio? Lo primero que haría, sin duda, sería rectificar los nombres. ¿Y qué dice Zilú, el discípulo de Confucio? ¿Pero qué me estás contando, maestro? Te doy el poder y me hablas de que vas a cambiar los nombres. Y Confucio le dice a Zilú, eres un simple. Zilú, si es que eres un simple. Si los nombres no se corrigen, el lenguaje carece de objeto. Cuando el lenguaje carece de objeto, no puede llevarse a cabo ningún asunto. Cuando no puede llevarse a cabo ningún asunto, languidecen los ritos y la música. Cuando los ritos y la música languidecen, los castigos y las penas equivocan su blanco. Cuando los castigos y las penas equivocan su blanco, las personas no saben dónde están. Los ritos y la música son las leyes, la forma de comportarse en público y la forma de comportarse del ocio y en privado. Los castigos y las penas son las leyes. Cuando los castigos y las penas, es decir, cuando la ley languidece, equivoca su blanco. Cuando la ley no tiene valor, porque no sabemos lo que dicen las leyes no valen. Como dice aquí Confucio. Cuando los castigos, cuando las leyes equivocan su blanco, las personas no saben dónde están. Los que estáis conmigo en clase cotidianamente de los presentes, ¿acaso no es eso la crisis del mundo occidental que yo os hablo? ¿Acaso todo lo que nos pasa no nos está pasando en el mundo occidental? Porque realmente todos sabemos que las leyes, que las normativas de la Unión Europea, que las leyes españolas, que las normativas de la ONU no se cumplen o mienten, cambian el nombre para decir una cosa y significar otra cosa. Estos días estamos en lo de la ampliación del presupuesto militar de la Unión Europea, que en España no se va a llamar así porque no se puede llamar así. Entonces van a meter como presupuesto militar leyes para la economía sostenible y la inteligencia artificial. Pero en realidad no va a ir de eso, va a ir de ampliar el presupuesto militar. ¿Por qué os digo esto? Es una justificación no pedida sobre mi título. El título de esta conferencia es Europa y Asia. ¿De qué voy a hablar en realidad? De la Unión Europea y de China. Porque recordad que siempre os lo digo, cuando nosotros decimos Asia, estamos diciendo China. Para nosotros los europeos occidentales, y posiblemente para todos los occidentales, Asia es China y lo demás son detalles. China es Asia y lo demás son detalles. Por lo tanto, en realidad yo hoy voy a abordar eso. ¿Jugando con qué? Con esa confusión de términos que continuamente tenemos en el mundo occidental de este momento. Bien, China, Asia. Asia es China. Y es tan importante para nosotros que nosotros los occidentales, cuando digo europeos, podéis comparar, en vuestra mente es un sinónimo occidental, es tan importante para nosotros China que nosotros tenemos una ciencia, teniendo en cuenta que siempre que las cosas de letras son ciencia de aquella manera, no lo discuto, que se llama la sinología. ¿Qué es la sinología? El estudio de China. Normalmente la sinología implica el conocimiento de la lengua china. Cuando no se sabe la lengua china, se habla de estudios chinos. Pero en el fondo la sinología y los estudios chinos son lo mismo. Bueno, ¿cómo vemos a China? Es lo que quiero decir yo en esa PowerPoint. ¿Cuál es la relación de la Unión Europea y China? ¿Cuál es la relación de Europa y China? Nosotros tenemos esto que es la sinología. Cuando tú te acercas a estudiar la sinología, te das cuenta que no hay una sinología, hay mucha sinología. ¿Cómo que hay muchas sinologías? En Europa, en el mundo occidental, hay muchas sinologías. ¿Por qué?
China es la misma. ¿Cómo hay varias sinologías? Hay varias sinologías porque estudiando la sinología, preparando este trabajo para una conferencia que di en la East China Normal University en el 2012, que me lo pidieron los profesores chinos, me di cuenta que lo importante en la sinología no es China. Y esto es muy importante, y miro a la grabación en directo. Lo importante en la sinología no es China. Lo importante en la sinología es nosotros, los europeos. Por eso hay varias sinologías. Porque lo que importa es el espíritu, el alma, el leitmotiv de esa nación, de esa potencia que mira a China. Eso es orientalismo y eso distorsiona lo que es China, porque no estamos viendo a China. Estamos viendo una China pasada por el tamiz de lo que nosotros somos. Es decir, cuando una potencia europea tiene el poder global y somos naciones, pueblos que tendemos tenemos ese ansia que los chinos no tienen. Tenemos ese ansia de poder global, ese ansia de ser un primus inter pares, de ser un primus, de dominar el mundo. Cuando alguien llega a esa posición de primus inter pares entre los occidentales, de dueño del mundo, inmediatamente genera una sinología. ¿Por qué? Porque el otro grande que hay en el mundo es China. Y hay que estudiar a ese otro, a ese posible enemigo. Por lo tanto, ¿cuántas sinologías, cuántos estudios de China en el mundo occidental hemos tenido? Pues hemos tenido 4, que lo tenemos ahí, 4 importantes, podéis decirme alguno más, tal, pero hay 4 fundamentales para mí. La primera de ellas es la que hacemos nosotros, los españoles, castellanos devenidos luego en españoles. ¿Por qué? Porque nosotros somos los fundadores de la sinología occidental. Primero los castellanos y luego los portugueses. Esa primera sinología es una sinología que podemos llamar una sinología católica. ¿Por qué? Porque España llega a Filipinas, Portugal llega a Japón, ambas potencias ibéricas necesitan conocer al otro, los primeros somos los castellanos, antes que incluso los portugueses, que se focalizan más en Japón, y empezamos a mandar frailes con misión de espiar lo que es China. Esa sinología es española, es portuguesa, va a ser sustituida cuando el poder cambie por los franceses, y en ella está incluida el pueblo italiano a través de los jesuitas, que van a ser muy importantes en el primer conocimiento de China. Y muchísimo, y los más importantes de los grandes misioneros jesuitas en China, van a ser italianos, con Matteo Ricci, que es el más famoso. Esta sinología católica de las naciones católicas europeas es una sinología que está basada en esa expansión universal del catolicismo, en esa visión sin naciones, católica, universal, de convertir a la gente. Luego, después de la conversión, pueden venir los acuerdos económicos, el explotar a los pueblos, pero ese de ansia de ir, conocer y convertir a la gente a la fe verdadera que creían ellos, y luego ya viene lo demás. La segunda sinología que hemos tenido en Europa es la que es la sinología más importante ahora mismo y la que domina el mundo ahora. Es la sinología anglosajona. Como lo que me habéis escuchado previamente, ya he dicho muchas veces, los norteamericanos y los ingleses, los británicos, los ingleses en realidad, son el mismo pueblo. Los británicos tomaron el mando del mundo de 1814 a 1914 y a partir de 1914 lo sustituyeron sus primos hermanos, más hermanos que primos, en ocasiones primos como ahora mismo, de los norteamericanos. Esta sinología de raíz anglosajona, que es la que domina ahora mismo el mundo, aquí ha puesto Sergio muy amablemente mis libros, tenéis 2 libros centrados en China. De los libros, ¿quién hace historia de China en lengua española o castellana? Somos 3, pero 3 con tajones de dedo. ¿Cuántos libros hacen de esa tirada? 500 libros de cada edición. Tú vas a cualquier librería y te vas a encontrar miles, decenas de historia de China escrita por anglosajones y traducida de aquella manera. Da igual que sean, tú no sabes realmente, hay 4 personas importantes, 5, pero luego tú vas a encontrar los libros de historia de China. No vas a encontrar mi libro, ni el de libros de un profesor de la Pompeu Fabra que haya escrito libros sobre historia de China. Vas a encontrar libros de cualquier autor americano. Los anglosajones son los que dominan ahora la sinología porque dominan el mundo. Su sinología se basa en esos conceptos que también hemos hablado en clase de la pesada carga del hombre blanco. En el fondo, esa supremacía que los anglosajones creen tener en el mundo, esa misión autoimpuesta de la que hablaba Kipling, de sacrificar a los más jóvenes de su gente para ir a
civilizar a estos otros pueblos. Nosotros los queríamos hacer católicos, los anglosajones los quieren civilizar. La idea de supremacía blanca siempre está detrás de esa sinología. La siguiente sinología es una de las que sabemos menos nosotros, yo sé menos y todos en general, que son las sinologías eslavas. En realidad es la sinología rusa. Rusia tiene una frontera con China gigantesca. Los rusos son los primeros en el siglo XVIII que establecen relaciones parecidas a las diplomáticas, formales, Estado a Estado, con China. Se comen inmensos territorios asiáticos que podían haber caído bajo influencia china. Llegan a comerse territorios de la nación china. Y tienen una sinología muy elaborada. ¿Por qué? Porque son sus vecinos. Esa sinología está barnizada de ese ansia eslavófila expansiva de los zares, y ese mismo expansionismo zarista se transforma en el expansionismo soviético, en el expansionismo fascista. Y hay ese amor-odio continuo que hay entre Rusia y China. Ahora estamos en una fase de cariño y veníamos de una fase de odio que había venido precedida de otra fase de cariño, que había venido precedida del odio zarista. Son vecinos. Es muy importante. Y por último está la sinología germánica. Esta es una sinología nacida en los años 20-30, nacida con el crecimiento de la unificación de Alemania, ese enorme poder que tuvo Alemania y esa expansión, y se basa en esos conceptos de buscar el origen, la esencia. Recordad, Hitler tomó todas las esvásticas y los símbolos del nazismo del oriente, del budismo. 7 años en Steve, la película de Brad Pitt que yo recomiendo, que retrata la misión y cómo se perdieron un equipo alemán del Reich que va a los Himalayas, estalla la guerra y se quedan allí atrapados. Van buscando las esencias puras del racismo. Todo esto que Alemania hizo se echó a perder con el nazismo y quedó cortada. Pero también hay una sinología germánica muy importante en esa época. Lo importante de todo esto es que os quedéis con la idea de que no hay una visión de Europa hacia China. Y eso va a lastrar la relación de lo que llamamos Europa en general y lo que llamamos Unión Europea con China y con Asia en general. No hay una visión única. Cada uno mira, lo bonito está en los ojos de quien mira. Cada uno mira a China y ve una cosa distinta. No todos vemos lo mismo cuando miramos a China. Y no todos buscamos lo mismo cuando miramos a China. ¿Y China qué tal? ¿Cuál es la visión china? Pues mirad, la visión china es única. Ellos sí nos miran a todos como si fuera. Ellos son uno y nos miran a nosotros como si fuéramos uno, ¿o no? Lo importante, China no tiene nada parecido a una sinología de Occidente. China no ha creado hasta ahora una occidentología. Y debería. Lo están intentando hacer ahora, pero hasta ahora no tienen eso. Y además les cuesta todavía, porque hacen centros de estudio europeos, centros de estudio latinoamericanos, centros de estudio norteamericanos. No ven el conjunto. No lo ven. Y eso es un problema, deberían verlo, pero no lo ven. La mirada de China hacia Occidente, aparte de no ser unívoca, de no ver el conjunto, se basa en eso que ya sabéis también que os he dicho muchas veces. Se basa en la experiencia traumática del siglo de humillación. Y se basa en eso que dijo Mao cuando proclamó la República Popular China. El pueblo chino se ha levantado. El pueblo chino se ha levantado y a partir de ahora vamos a establecer relaciones con el extranjero de igual a igual. No volveremos a estar nunca de rodillas ni humillados ante nadie. China se abre al mundo buscando la igualdad con los demás. Pero recordad, China tampoco es capaz de vernos de igual a igual. No de igual a igual, tampoco es capaz de vernos en conjunto. Nosotros no miramos a China de una manera unívoca y China a nosotros no nos ve realmente como un conjunto. Nos secciona. ¿Y debería seccionarnos? Sí, pero no del todo. Tienen que entender que hay un conjunto, un común occidental. Y China eso no lo acaba de entender desde mi punto de vista. Bien. ¿Cuál es la relación de la Unión Europea y China? Pues aquí tenemos esta imagen que han puesto los compañeros en la portada de la conferencia, que es esta imagen de abajo. La imagen de los contenedores. Una Unión Europea casi invadida por los contenedores. La relación Unión Europea-China siempre es una relación continuamente desde su nacimiento marcada por el carácter economicista.
como ya os he dicho, siendo malévolo, y no me importa que se esté retransmitiendo y grabando, aquí China, mucha gente ha mirado pensando que los chinos dan duro a 4 pesetas. Para los millennials, los duros eran 5 pesetas. Sin saber nada de China. Sin tener en cuenta que China ha sido un país pobre durante los últimos 2 siglos, que ha pasado todo tipo de miserias. Y la gente mira a China con esa visión economicista, como la miraban las potencias imperialistas, esa visión ávara, de a ver qué saco de los chinos. Bueno, pues acá hay que dar algo. Do des, decían los clásicos, y ese está casi en el escudo de mi pueblo, Hinojosa del Duque, el do des. Doy para que des. Esa visión economicista es también real. Es decir, ¿qué es lo más importante en las relaciones que hay entre China y la Unión Europea? Lo más importante que hay en la relación China-Unión Europea es que, lo tenéis ahí, desde el año 23 China y Europa son mutuamente su primer socio comercial. La Unión Europea es el mayor socio comercial de la República Popular China, y la República Popular China es el mayor socio comercial de la Unión Europea. Desde el año 23 China representa el 9% de las exportaciones de la Unión Europea y el 20% de sus importaciones. Desde el año 2020 China supera a Estados Unidos y se convierte en mayor socio comercial en términos de bienes. Sin embargo, tenedlo en cuenta. Todo esto lo estáis viendo también por las encuestas y todo eso que vemos ahora. Es según lo cojas. Si incluimos los servicios y otro tipo de importaciones y relaciones económicas, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Europa. Si hablamos simplemente de importaciones, exportaciones y cifras de importación, export y de bienes industriales, China es el principal socio. Ahora, si aparte de eso sumamos los servicios y todas las demás cosas que nos dan los norteamericanos o que le compramos a los norteamericanos, Estados Unidos sigue siendo más importante que China. Nunca olvidéis que aquí hay una moda de lo chino. Y además, como lo chino es tan exótico, pues es muy guay. Como en el fondo hay ese resquemor que todos tenemos en la barriguilla hacia los americanos, enseguida celebramos que cualquier cosa en cualquier ítem se supere a los americanos. Pero luego la realidad es más compleja. ¿Por qué hay esa moda de China? Que se llama lo asiático cuando queremos hablar en fino. Pues hay esa moda de China porque se ha producido un cambio en los últimos 30 años que era inimaginable. Cuando la Unión Europea se quiere consolidar como una verdadera nación a través de los pactos de Maastricht, es absolutamente inimaginable que esa China que está empezando se va a convertir en la gran potencia del mundo. Cuando la Unión Europea está empezando, es inimaginable pensar que eso de lo que hablan los chinos de relaciones mutuas de igualdad, ganador-ganador, a través del consenso de Beijing, vaya a ser una cosa tan importante que ponga en jaque las estrategias comerciales de los norteamericanos, de los europeos, de los occidentales. ¿Qué es el consenso de Beijing? Es el principio según el cual los chinos negocian asuntos comerciales con otros países. ¿Qué es lo que dice? Yo voy a establecer una relación comercial contigo, ganador-ganador, para hacer negocios, para que tú tienes algo, yo lo necesito, yo te ofrezco un precio justo, si a ti te parece bien, me vendes tus materiales y yo te pago. Como sea tu gobierno, me da igual, yo no me meto en tus asuntos, yo no hago injerencia en la soberanía de tu país. Me da igual que tu gobierno sea calificado de dictatorial, democrático, socialista, populista, yo voy a hacer negocios que sean beneficiosos para mí y no engañándote, que sean beneficiosos para ti. ¿Qué decimos los occidentales? Yo no negocio, ni hago negocios, ni ayudo a quien no es una democracia estándar y reconoce los derechos humanos como yo pienso que son. Eso que para nosotros en principio no tenía importancia se ha convertido en una cosa fundamental en este mundo actual. Cuando la Unión Europea llega a ese punto máximo de crecimiento, que es el acuerdo de Maastricht, es impensable que China va a poder plantear, llevar adelante y que le vaya bien una globalización bajo parámetros chinos. ¿Qué es la globalización bajo parámetros chinos? La nueva ruta de la seda, lo que se conoce como el One Road, One Belt. Un proyecto que en el fondo significa, hemos aprendido de la globalización es occidental y norteamericana, vamos a hacer una globalización bajo nuestros parámetros. Eso ha hecho que toda la visión que Europa tenía de China
se quede desfasada, se quede traumatizada. Europa tiene que adaptarse a eso que no preveía. Europa siempre ha tenido una visión paternalista hacia China. Y ahora voy a hacer un repaso de cómo son las relaciones de la Unión Europea-China desde el nacimiento de la Unión Europea, y vais a ir viendo los bandazos que Europa da. Estos días estamos viviendo un tremendo bandazo, porque estamos pasando de una hostilidad declarada y oficial a querer ser sus muy mejores amigos, porque el amigo americano nos acaba de traicionar. Pero como vosotros tenéis amigos, porque sois jóvenes, y tenéis grupo y tenéis pandillas, sabéis que si tu muy buen mejor amigo te traiciona y te vas con el enemigo de tu muy mejor amigo, el enemigo de tu muy mejor amigo te va a poner buena cara, pero no se va a fiar de ti. Vais a ver los bandazos que vamos dando en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión clara, no sabemos lo que queremos de China, porque no sabemos lo que es China, ni lo que quiere China. Bien, la Unión Europea, ya lo sabéis cuando va naciendo, la Unión Europea desde su nacimiento no tiene ningún interés en China. ¿Por qué? Porque el amigo norteamericano reconoce y mantiene en la ONU que la China legítima es Taiwán. Por lo tanto, la Unión Europea ignora a China popular y tiene sus relaciones y sus asuntos comerciales y todo con la China de Chiang Kai-shek, con Taiwán. ¿Cuándo cambia eso? Cuando, como pone ahí en rojo, digo yo en mi dossier, en el artículo que le dedico a esto, la dossier Vanguardia, hay un cambio estratégico de eso imprevisible. De eso es como lo que estamos viendo estos días. De pronto, sin que los europeos se enteren de nada, los norteamericanos han estado negociando bajo cuerda con el muy comunista Mao Zedong, con el muy maoísta y marxista y antiimperialista Mao Zedong, y llegan a un acuerdo de reconocimiento de la República Popular China, traicionando a Taiwán, y los chinos traicionando a la Unión Soviética. Eso descuadra totalmente Europa. ¿Qué hacen los europeos inmediatamente? Absolutamente seguidismo de los norteamericanos. Una vez los norteamericanos han reconocido a China, los europeos reconocen a China, son de los que más apoyan su inclusión en la ONU con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y se fijan en China ya fijándose en tres cosas fundamentales: su crecimiento económico, su importancia estratégica frente a la URSS y su inmenso mercado. Lo estratégico frente a la URSS, ya si eso lo controlan los primos norteamericanos, como ahora. ¿Qué interesa a Europa? Crecimiento de la economía china, inmenso mercado. Lo mismo que ahora, sitio para invertir y sitio donde vender. Esos son los intereses de la naciente Comunidad Económica Europea hacia China. Aquí tenéis una tabla con 19 acuerdos. Los 20 acuerdos, más o menos, los 20 puntos de inflexión más importantes de la relación de Europa con China. Los vamos a ir viendo detenidamente. No todos, gracias a Dios. ¿Qué pasa? 71, entra en la ONU. 75, la Unión Europea, en la que, por ejemplo, el sur de Europa aún no está incluido, viaja a China, se reúnen con Zhou Enlai, muchos lo conocéis, Zhou Enlai, muy famoso de mi clase de la asignatura de Historia de Asia, y ya establecen unas relaciones económicas. Esas relaciones económicas se consolidan en el 78 con la firma del primer acuerdo comercial, negro sobre blanco, entre Europa y China. Y en el año 85 ya hay un acuerdo de cooperación entre China y la Comunidad Económica Europea que se refuerza. Y en el año 88 se abre una oficina de la Comisión Europea, viene a ser como una embajada, ante Pekín. 71 se reconoce, 75 primera reunión, 78 primer acuerdo, 85 comercial, 85 establecimiento de lo que serían relaciones formales, casi diplomáticas, en realidad en esencia comerciales entre la Unión Europea y China. ¿Qué pasa en el 88? Pues todo pinta bien, hasta que ocurre otra cosa de esas que no se puede prever, que es los desastres, las manifestaciones, la terrible represión de Tiananmen, que termina costando miles de muertos. Nuestra relación con China siempre está marcada por las relaciones económicas, pero siempre detrás está nuestra visión del mundo. Nuestra visión misionera del mundo. Los pueblos occidentales, desde Roma hasta los norteamericanos, somos esencialmente misioneros. Yo tengo una verdad y te la llevo. Y si no te gusta, que es la verdad y es muy buena, te la impongo. Y te la impongo a la fuerza. Y los que queden vivos ya aceptarán mi verdad. Eso es nuestro. ¿Cuál es nuestra verdad ahora?
los derechos humanos. Siempre nuestra visión de China es paternalista. Voy a hacer negocios con ellos, voy a dejar que los chinos se enriquezcan y cuando la sociedad china sea más rica, la propia gente china pedirá más derechos humanos y más libertades. Eso es lo que nosotros pensamos. No le preguntamos a los chinos lo que ellos piensan. Por lo tanto, cuando se produce el desastre, la matanza, porque realmente hubo una gran matanza de personas de aquella represión en Tiananmen, todas las relaciones con China son cortadas. Se reúne el Consejo Europeo y hace declaraciones hablando de represión brutal, fin de las ejecuciones, acciones represivas. Fijaos lo que dicen, fin de las ejecuciones, de las acciones represivas contra quienes reivindican legítimamente los derechos democráticos. Pero bueno, recordad, duro a 4 pesetas. Esa visión misionera, sin que nos cause perjuicio económico, que tontos no somos. En el 89 ladran mucho reivindicando las libertades y las cosas exigiendo a China que imponga los derechos humanos, respete las libertades, pero en el 90 por la puerta de atrás se empiezan a reactivar los acuerdos con China. Se activan todos, enseguida se van a recuperar todos los acuerdos, excepto los de la industria armamentística. Para el año 95 las relaciones ya se han restablecido totalmente, que del año 89 al 95 han pasado 6 años. El año 89 pasa en un plis-plas de junio, que son estos incidentes, a que se acabe el año, se les ha acabado, estamos en el año 90. En el año 95 ya se nos ha olvidado todo. Y ya establecemos de nuevo relaciones formales con China. Esas relaciones, ¿qué es lo que se basan? Esas relaciones se basan sobre todo diálogo político bilateral a todos los campos, cooperación en todos los proyectos derivados de lo importante, relaciones comerciales y económicas. China para nosotros siempre tiene un punto clave en las relaciones económicas. Y China es la manera de llamar a Asia, o mejor dicho, Asia es la manera de llamar a China. En el año 96 hay el primer encuentro, una cumbre de Asia-Europa, en la que fundamentalmente el protagonista es China. Y para el año 98, 2 años después, ya obvian este factor asiático y ya se establecen unas reuniones y unas cumbres China-Unión Europea. Cumbres que nacen con el planteamiento de ser anuales, de tratar todos los acuerdos entre China y Europa anualmente. Se van a ir cumpliendo con cierta periodicidad, sobre todo durante la primera época. El siguiente punto de inflexión es 2008. En 2008 se produce la gran crisis económica financiera occidental y la Unión Europea, China se convierte en un inversor neto en Europa. China va ante la crisis económica europea, con su enorme cantidad de dinero. China se ha convertido en el año 76, con los acuerdos con los norteamericanos, en el año 78, se ha convertido en la fábrica del mundo y tiene un superávit de dinero. China ha aprendido de las guerras del opio. Recordad, las guerras del opio se producen porque toda la plata que España ha extraído de América y ha convertido en la divisa internacional, toda esa plata ha terminado en las cajas de los mandarines chinos. Porque China en el siglo XIX, XVIII, XIX solo exporta, no importa nada, como ahora. Y se hace pagar en monedas de plata española. La plata americana termina en China. Los ingleses descubren cómo reventar el cajón del tesoro a través del opio y robar a China. China sabe que ahora tiene superávit de dinero. China exporta muchísimo e importa muy pocas cosas. Tiene mucho dinero, efectivo. No puede tenerlo en un cajón debajo del asiento de los dirigentes del partido. Tiene que moverlo. Hay que invertir. Se convierte en el gran inversor en Europa. Sobre todo en los 5 grandes países de Europa. Nosotros somos los quintos. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y el Reino de España. Sobre todo en esos 5 grandes países. Eso empieza a hacer que haya una colaboración, nos están dando dinero, que haya una colaboración mucho más estrecha y empiezan a aparecer cada vez más los acuerdos mutuos en los más diversos campos de colaboración. Y siempre todavía en 2009 se habla de eso, de la creencia anacrónica de que China, bajo la influencia de compromiso con Europa, liberalizaría su economía, mejoraría su Estado de Derecho y democratizaría su política. Ese interés comercial siempre tamizado con nuestra visión misionera. Nosotros tenemos la verdad, la justicia, que la justicia ahora ya no es Dios,
ahora es los derechos humanos, las libertades individuales. No solo vamos a conseguir que libericen su economía, sino que vamos a conseguir que además cambien y hagan su régimen, su política y su sociedad más abiertos, más liberales, más de acuerdo a lo que nosotros entendemos que son los derechos humanos. Esa visión y esa interacción económica, ese buen rollo que se genera en 2008 cuando los chinos aparecen aquí cuando necesitamos su ayuda y empiezan a poner pasta, va a llegar un momento cumbre, y esto es lo que he anunciado a algunos que habéis venido a clase, cuando en 2013 la Unión Europea y China firman la Agenda Estratégica de Cooperación 2020. Agenda Estratégica de Cooperación, Unión Europea-China 2020. ¿Qué es lo que busca esta agenda? Lo tengo ahí, lo leo para decirlo claramente. Establecer las bases para la Asociación Estratégica Unión Europea-China, que ha evolucionado de ser una cooperación comercial y económica hasta incluir asuntos de exteriores y seguridad, así como hacer frente a los desafíos internacionales como el cambio climático y la gobernanza económica mundial. Unión de intereses chinos, hacer frente de manera juntos a los desafíos internacionales, a cooperación comercial, económica y asuntos exteriores y de seguridad, haciendo frente comúnmente a los desafíos internacionales como el cambio económico, el cambio ecológico y, más importante, la gobernanza mundial. Esta agenda plantea 4 puntos clave: acuerdos en paz y seguridad, acuerdos en prosperidad económica, acuerdos en desarrollo sostenible e intercambios de personas. Fijaos, acuerdos en paz y seguridad. China y la Unión Europea establecen diálogos sobre asuntos internacionales y regionales con implicaciones mundiales. Acuerdos en cuanto a política internacional, poner un frente hablado con China, cuál va a ser la posición de la Unión Europea en los asuntos internacionales, claro. Segundo, más interesante, prosperidad. La Unión Europea y China se centran en iniciativas claves como comercio e inversiones más abiertos, intercambios de información industrial, cooperación en la investigación agraria, mayor cooperación en transporte y desarrollo de infraestructura. Vale, de todo eso, que es todo importante, información industrial, transporte e infraestructura. Desarrollo sostenible. China y la Unión Europea se centran en la responsabilidad conjunta para promover el desarrollo global a través de la cooperación en los siguientes ámbitos: cooperación en ciencia, tecnología e innovación, cooperación en energía, cooperación en urbanización sostenible, cambio climático, conocimiento del medio marítimo y política pública regional. Tecnología, innovación, energía. E intercambio de personas, todo esto que se dice, intercambios culturales, acercamiento de sociedades, intercambio entre universitarios. Se establecen más de 60 diálogos para hablar de la energía nuclear, de la política industrial. Este acuerdo es un acuerdo de buena fe. Un acuerdo que se basa en los parámetros chinos win-win, de cooperación en igualdad de condiciones y ganador-ganador, de cooperación mutua. ¿Qué es lo que buscan con este nuevo enfoque? Establecer una voz fuerte, clara y unificada de la Unión Europea en sus relaciones con China, que fomente en China la política misionera, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y el respeto a la Carta de Naciones Unidas y la legislación internacional. Vale, muy bonito. La declaración programática siempre misionera, ahora sin Dios, pero siempre misionera. Segundo, ahí viene lo gordo: fomentar el comercio y la inversión, celebrando un acuerdo global sobre inversión. Esto debe crear condiciones para una competencia equitativa, condiciones para mayores ambiciones comerciales, llegar a un acuerdo de comercio libre, de libre comercio, con los chinos. Asimismo, celebrar un acuerdo de libre comercio directo con los chinos. Tercera cosa, aumentar la cooperación basada en principios, en la práctica y la pragmática. Colaborar estrechamente de forma bilateral en las organizaciones multinacionales y en Naciones Unidas. Después de la declaración programática, hay una clara declaración de cooperación y unión de intereses con China, en economía, en tecnología y en política internacional. Esto es un acuerdo de buena fe, en el que todos ganan, en el que no hay una mala palabra,
Eso lleva a que en el año 2014 Xi Jinping visite, yo creo que por última vez, por primera vez, la comisión la sede de la Comisión Europea y realmente se firme esa neoalianza, porque esto es una alianza no dicha entre la Unión Europea y China. Esto equivale un poco a la visita de Nixon a China en 1972. Bien, vuelvo a lo de buena fe. Esto es un acuerdo de buena fe, win-win, entre China y la Unión Europea. Es un acuerdo que podía haber firmado cualquier país sudamericano. Argentina puede firmar este acuerdo. Brasil puede firmar este acuerdo. Senegal puede firmar este acuerdo. España por libre puede firmar este acuerdo. La Unión Europea puede firmar este acuerdo. La Unión Europea puede poner en común, porque ahí no está desarrollado. En el artículo este que os he dicho que va a salir en América, en Sudamérica, sí está desarrollado. Van a poner en común la información de Galileo, es decir, los GPS que estamos poniendo para sustituir a GPS. Van a poner en común la tecnología nuclear. Van a poner en común las investigaciones biotecnológicas. Van a poner en común desarrollos armamentísticos. Van a poner en común desarrollos de tecnología de inteligencia artificial y las TIC. Si Argentina, España o Senegal firman este acuerdo con China, tienen mucho que ganar y poco que temer. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos que ofrecerle a China en todas esas cosas? Poco. China a nosotros nos tiene mucho que ofrecer. Ahora, si Europa, en su conjunto, con las grandes potencias industriales y tecnológicas como Francia y Alemania, ponen en común con China su desarrollo de energía nuclear, de inteligencia artificial, de biotecnologías, su sistema Galileo, y lo entregan a una China que nos lleva una poquita ventaja y que está subiendo, eso es un problema estratégico. Yo ya os he comentado que yo tengo mis suspicacias de cómo, en cuanto que este acuerdo, esta Agenda 2020 se leyera en alguna oficina de la administración norteamericana, con independencia de quién estuviera en ese momento en la presidencia, iban a decir, pero ¿esto qué es? Esto es una traición, no os confundáis. Si Europa es dependiente de Estados Unidos en tantísimas cosas, y no tiene un polo de poder propio, y depende de Estados Unidos de casi todo, ahora lo sabéis, ¿qué pasa con los F-35? Vamos a defender a Ucrania nosotros solos. ¿Con qué? Con los F-35. A los F-35 le dan un botón en Washington y los F-35 nos despegan. Si depende de tanto en Estados Unidos, y mucha de la tecnología más avanzada que tienen no es tuya, sino que es prestado a los americanos, ¿cómo sin tener eso tuyo lo pones al servicio del enemigo de los americanos? Punto 1. Para luego la conclusión, que os quiero que apuntarlo ahí. Esto no pudo ser leído en la administración norteamericana, con independencia de quien estuviera mandando en Washington, como una traición de los europeos. Pero ¿estos qué han hecho? ¿Pero estos de qué van? Punto 2. China no acaba de creerse lo de la Unión Europea. No nos ven como uno. Ya lo he dicho, no ven Occidente como uno, no ven las cosas comunes. También lo buscan, no son tontos. Divide y impera, divide y vencerá, divide y controla. Pero no acaban de creerse de eso de que la Unión Europea sea un marco estable, no sea alguien que quiera hablar. ¿Qué hacen en esta época de ascenso suyo y de relación de luna de miel? Crean un organismo aparte en el cual es el grupo de cooperación entre China y los países del este de Europa, de Europa del Este y Central, que son 16 más 1, luego se quedan en 15 más 1, donde se incluyen a todos los países del este de Europa que se han incluido en la Unión Europea y también se incluyen a países que no están en la Unión Europea. O sea, China no acaba... Cuidado con la ventana. Cuidado con la ventana. No acaban de vernos como un ente con el que negociar de tú a tú. Y como están subiendo en poder y nosotros no tenemos poder, hacen este acuerdo solo con los países del este, tomando países dentro de la Unión Europea y dentro de fuera, que te demuestran que en el fondo ellos a ti no te reconocen como un par, como un igual, como una persona negociable, como un ente jurídico negociable. En esto llega la reacción norteamericana. Eso es mi punto de vista, lo digo para la grabación. Mi punto de vista es que en estos años, del 13 al 19, que es cuando se va a lanzar la estrategia Mogherini, ¿ahí qué ha habido? Primero, un desengaño
Primero, yo creo que una relación entre bambalinas de los norteamericanos. Pero estos que se han creído, pero estos que están haciendo. Recordar, en el 13 se publica esto y en el 14 ya tenemos la ocupación de Crimea por los rusos y el estallido en el conflicto de Donbass. Ya las cosas empiezan a ir al carajo. Y la sumisión europea a Norteamérica, debido a su incapacidad de autodefensa, empieza a ser muy grande. Por lo tanto, la influencia de los norteamericanos para decirte, oye, ¿qué estáis haciendo con los chinos? Vente para casa y cuéntame qué has hecho con los chinos, que te he visto tomando café con ellos. Va a aumentarse estos años. Segundo, un cierto desengaño de Europa hacia los chinos. ¿Por qué? Primero, fijaos que ya nos han hecho lo que también es una pequeña traición, de una vez han acordado con la Unión Europea, no reconocer a la Unión Europea como portavoz único de Europa y a crear su propio lazo de diálogo con los países del este, incluyendo a países de dentro y de fuera. Eso es un feo. Segundo, estos años de relación tan de buena intención nos han comido, nos comen. Entonces nos comen, abusan hasta sin querer. Su modelo es tremendamente dinámico, son tremendamente potentes. Nuestro modelo no. Las leyes suyas y las nuestras de comercio son sobre el papel parecidas, en la práctica no. Y la parte débil somos nosotros. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que hacer una revisión, factor norteamericano de política internacional y factor económico de que los chinos nos están comiendo, nos están engañando. O no nos están engañando, simplemente nos están devorando. No quiero decir que los chinos nos engañen con mala fe. Es que sus leyes, su dinamismo hace que nosotros no nos estemos defendiendo ante la tremenda invasión comercial china. Por lo tanto, se hace un nuevo documento que el documento se llama Unión Europea-China, una perspectiva estratégica, y que se conoce popularmente como una estrategia Mogherini. ¿Por qué se llama la estrategia Mogherini? Porque esta comisaria europea es la que la defiende ante el Parlamento, la Federica Mogherini es la que la defiende, y entonces se queda su nombre, la que lo firma. Eso lo hacen los expertos y ella es la responsable de este documento. ¿Y qué es lo que dice sin ambigüedad de Mogherini? China es un socio de cooperación, un competidor económico y un rival sistémico. Es un socio de cooperación, es un socio económico. Tenemos que seguir siendo socios con él. Es un competidor económico. Ya produce lo que nosotros y mejor que nosotros, nos está quitando mercados. Y es un rival sistémico. Esto de sistémico va por lo de nuestra visión misionera. Nosotros tenemos la verdad, el mejor modelo del mundo es el nuestro, nuestras democracias que representan al pueblo, que dan derechos humanos a la gente, que son liberales. Pero es que los chinos ahora mismo están ofreciendo un modelo absolutamente distinto, basado en un autoritarismo tecnócrata, y están siendo más atractivos que nosotros. Es que por primera vez para 2019 se dan cuenta los europeos de que China tiene otro modelo, por eso es lo de rival sistémico. Y un modelo que a los pueblos no europeos occidentales, recordad, los no europeos occidentales somos todos los de Europa hasta Kamchatka y todos los de América hasta Tierra de Fuego, a los pueblos no europeos occidentales, es decir, toda África y toda Asia, les es más atractivo. Los chinos creen que también es atractivo Latinoamérica. En Latinoamérica no es tan atractivo. Porque los chinos hacia Latinoamérica miran por los ojos norteamericanos. Y los ojos norteamericanos son racistas y son despectivos hacia Latinoamérica. Y no reconocen a Sudamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica como unos pueblos occidentales europeos. No. Los argentinos, los brasileños, los peruanos, los bolivianos miran a China como nosotros. Y el modelo chino no es tan atractivo en China. La visión de allí es la misma que la de aquí. Estos traen duro a 4 pesetas. Es un rival sistémico. Está ofreciendo un modelo que puede desbancar al nuestro. Al mundo en el cual no es su modelo. Esto va a llevar a este cambio, porque ¿de qué se da cuenta Europa? Tiene que defender sus intereses, tiene que buscar unas relaciones más equilibradas con China. Y para eso, esta política Mogherini tiene 10 acciones concretas. Lo importante de estas 10 acciones es el uso de los verbos. De la buena intención, de la buena fe de cooperar, de win-win, de vamos a cooperar en todo, en Galileo, en tecnología de inteligencia artificial, en TIC, en desarrollo de tierras, vamos a cooperar en infraestructura, vamos a cooperar. Ahora se pasa a usar verbos como
instar, mayor firmeza, instar, fijaos, lo tengo señalado ahí, asumir responsabilidades, reciprocidad, asegurarse, efectos distorsionadores, precaverse, detectar y aumentar la conciencia de riesgos, garantizar. El tono de la política Mogherini hacia China es prácticamente neoimperial y defensivo. Europa empieza a instar a China. ¿Pero qué vas a instar? Recordad. María, Alessandro, vosotros me instáis a mí. No me instáis a mí, porque yo todavía no he puesto la acta. Cuando haya puesto la acta, haya puesto la nota, ya veremos si me cogéis a la salida a las 9 de la noche un viernes. Lo que me instáis y lo que yo lloro. Pero mientras no haya puesto las notas, me podéis instar. Pero a tener las consecuencias. Si llega y tú me dices, tú, haz esto. Si yo quiero. Porque al final, como dijo Mao, el poder está detrás del cañón del fusil, el poder está detrás del aspa. Europa insta a China, sí. Nunca perdáis de vista que en 2013 el acuerdo 2020, en 2014 empieza la guerra Ucrania-Rusia, Europa ya cae de nuevo totalmente bajo a sumisión norteamericana y los norteamericanos empiezan a decirnos, oye, ¿qué estáis haciendo? Oye, apretarle a los chinos. Europa insta a China. ¿Está en posición de instar a China en este momento? Insta a China a asumir la responsabilidad en derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo. Derechos humanos, paz y desarrollo bajo mi punto de vista, como europeo, como occidental. Y insta a China a luchar eficazmente contra el cambio climático. Oye, que contaminas mucho. Le insta a China a profundizar su compromiso en materia de paz y seguridad con relación a Irán. Le pide mayor firmeza, o va a aplicar mayor firmeza en los acuerdos bilaterales e instrumentos financieros vigentes, porque China nos está engañando respecto a los acuerdos bilaterales. Europa va a decir, oye, voy a vigilar más los acuerdos que hemos tenido. En la acción 5 se insta a China a cumplir con los compromisos. Y China te va a decir, yo estoy cumpliendo. No estás cumpliendo, ¿cómo que no? Yo te voy a obligar a cumplir. Se insta a China a promover la reciprocidad y la apertura de oportunidades en contratación pública con China. Recordad lo que os digo en clase, la clave de China es todo bajo el cielo. Las empresas son privadas, y lo parecen, y tienen todas las leyes privadas, igual que nuestras empresas privadas, pero luego realmente no lo son. Europa es muy delicada con eso de las subvenciones hacia las empresas por la libre competencia. Hace acuerdos con empresas chinas que sobre el papel son empresas privadas y luego te das cuenta que no lo son, porque todo bajo el cielo pertenece al Hijo del Cielo, todo es Estado en China, aunque sus leyes por fuera parezca que son como las nuestras, no lo son de verdad al final. Y eso no se entera, no se habían enterado en 2012, tienen que esperar que pase todo para darse cuenta en el 2019. Tienen que abordar plenamente los efectos distorsionadores, lo que decía, de la propiedad estatal y la financiación estatal. Que es que me estás engañando, que es que me has dicho que Huawei es una empresa privada y he detenido a la hija en Canadá, a la hija del dueño de Huawei, porque me creo que el dueño de Huawei es ese señor. Y sobre el papel lo será, sobre el papel tendrá las acciones. ¿El dueño de Santander son los Botín? Sí. ¿El dueño real de Huawei es ese, que yo no sé el nombre, que sea el dueño? No. ¿Cuál es el ejemplo que siempre os pongo en clase? Jack Ma de Ali, de Alibaba, de AliExpress. Al final no era suyo. ¿Él era Bezos? Sí. ¿Todo era suyo? Sí. ¿Se podía comprar yates como Bezos? Sí. ¿Podía haber invertido en hacer un programa espacial como Bezos? Sí. ¿Pero la empresa al final es suya? No. La empresa al final no es suya. Los efectos distorsionadores de eso. Precaverse contra las posibles consecuencias de la infraestructura digital del 5G. Detectar y aumentar los peligros, los riesgos. Claro. Es que los norteamericanos no dejan que contratemos el 5G chino. Claro. Porque con el 5G, la tecnología de 5G China, pues nos está oyendo ahora mismo aquí, se mete hasta el salón de mi casa.
¿Tiene importancia que esté en el salón de mi casa? No. ¿Tiene importancia que esté en el salón de von der Leyen? Sí. ¿Tiene importancia que esté en el salón de mi casa? No. ¿Tiene importancia que esté en el corazón del rey Juan Carlos? Alguna tiene, pero más importancia tiene que esté en el corazón de los ministerios del Bundestag, del Estado Federal Alemán. Porque esto no es un juego de niños y esto no va de liberalismo. China es una potencia en ascenso. Y nosotros somos un apéndice norteamericano en todos los temas importantes. Si nosotros lo entregamos totalmente a los norteamericanos, a través de nuestra puerta, los chinos entran totalmente hasta la cocina en las cosas que los norteamericanos no quieren compartir. Y esto es una cuestión de poder, esto no es de buena fe y de hacer negocios y ya está. Esto provoca una crisis. Una crisis que se ve reforzada por el COVID. Con el COVID se ha sido muy suave en las percepciones hacia China, intentando que no se genere esto es como la muerte y los accidentes, no tiene la culpa nadie. Ahora bien, ¿cómo hemos salido del COVID? Nosotros hemos salido más debilitados. ¿Por qué? Pues porque cada día es más evidente que las sociedades eurooccidentales ya no confiamos en nuestros liderazgos políticos. Cada día es más evidente que descaradamente nos engañan. O no nos engañan, no nos dicen la verdad. Cada día es más evidente que nuestro sistema está totalmente en crisis. ¿Cuál es la salida del sistema chino? Totalmente reforzado. Los chinos lo que dicen, lo que han hecho es, a través de su autoritarismo tecnocrático, han creado un modelo que les ha permitido salir del COVID y salir incluso más fuertes, igual de fuertes y sobre todo más atractivos. China ha hecho una inmensa campaña de atraer amigos en la época post-COVID, ayudando en el COVID, mandando vacunas gratis, mandando recursos médicos a todos los países de lo que ellos llaman el sur global. Y su modelo tecnocrático, que sacrifica nuestras libertades individuales en pro de un desarrollo comunal, de que la gente viva mejor, de que la gente pueda comer, de que los hijos vivan mejor que los padres, tengan más cosas que los padres, es inmensamente atractivo para lo que es el sur global. Inmensamente atractivo de verdad para África y Asia. Otra cosa es la Sudamérica incluida en ese sur global. Y nuestro modelo, no es que no podamos exportarlo, es que ya no lo creemos nosotros. Ya está puesto en duda. En esas circunstancias, ya vamos enfilando el final, que es cuando vamos a hablar de Donald Trump, que es por lo que habéis venido hoy aquí. En esas circunstancias, Europa, dentro de esa política misionera hacia el exterior, que los occidentales creemos que es una obligación hacerla, por primera vez, no sé desde cuándo os digo ahí, por primera vez desde desde 30 años, hace una declaración aprobando medidas punitivas hacia el Estado chino, denunciando sus violaciones de los derechos humanos. Europa va a sancionar a 4 funcionarios de una institución relacionados con el gobierno de Xinjiang, y China va a sancionar como represalia, como reciprocidad, a 10 funcionarios de la Unión Europea y una institución. Bien, ¿qué dice China? Lo más importante, la declaración oficial del gobierno chino ante esta censura europea de sus políticas en Xinjiang. La Unión Europea debe dejar de sermonear a otros sobre derechos humanos y dejar de interferir en los asuntos internos, además de poner fin a la práctica hipócrita de sus dobles raseros. De lo contrario, China actuará en consecuencia. ¿Qué dice China? ¿Qué me estás comentando? Sois unos hipócritas. Dejad de sermonearnos y barre tu casa. No te metas en lo que yo hago en mi casa. Mira tu casa. No seas tan hipócrita con lo que pasa en tu casa, en tu patio trasero. Con cómo vosotros trabajáis con los derechos humanos realmente cuando tenéis un enemigo enfrente. Esto es una declaración, como podéis comprobar, nada diplomática y absolutamente brutal. El sometimiento de Europa en este momento hacia China es tan grande, hacia Estados Unidos es tan grande, que von der Leyen, el nuevo gobierno de la Unión Europea, se plantea en este año 22, el otro es el 21,
que tenemos que separarnos un poco de la manera de actuar de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos saben a lo que están jugando, saben lo que quieren con China. Nosotros estamos ahora haciendo seguidismo. ¿Recordad? Hemos pasado de ser súper amigos con la Agenda 2020 a ir progresivamente convirtiéndonos en enemigos, en rivales, en hostiles con la estrategia Mogherini. Y siempre estamos siguiendo la estela norteamericana. ¿Quién sabe en la Unión Europea que Xinjiang existe? ¿Quién sabe en la Unión Europea quién vive en Xinjiang? ¿Quién sabe en la Unión Europea, digo de los ciudadanos y de los europarlamentarios, qué es lo que está pasando en Xinjiang? ¿Cuántos, como se dirían los viejos de mi tierra, cuántos somos los que sabemos eso? Vosotros conocéis a uno, ahora sabéis vosotros porque me aguantáis. Yo seguro que soy un porcentaje dentro de todos los que hay en la Unión Europea. Yo mismo con mi persona ya soy un porcentaje de todos los que todos los 300 millones de europeos que hay saben lo que es Xinjiang y lo que pasa en Xinjiang más o menos. ¿Qué es Xinjiang? ¿Para qué te metes? Me meto porque me lo manda la... Por lo tanto, nuestro compañero, nuestro coterráneo, no voy a pasar de coterráneo, Josep Borrell, como comisario de Relaciones Exteriores, copia a Gorbachov, porque esto, el amigo Josep se lo ha copiado a Mikhail Gorbachov, nunca lo citan, porque claro, el recuerdo de Mikhail Gorbachov en el mundo no es positivo ahora mismo, y dice que Europa debe aplicar una política Sinatra. ¿Cuál es la política Sinatra? Esos son los que tenemos más de 28 años presentes, que seremos 3 en esta sala. No, somos 5 los que tenemos más de 28 años. Y menos de 36. Los que tenemos más de 28 años y menos de 36 sí sabemos lo que significa la política Sinatra. ¿Qué significa la política Sinatra? ¿Cuál es la canción? Lo he oído por ahí. ¿Quién la ha dicho? Eres el más viejo de tu edad. Tú no llegas a los 28. Mi camino. My way. Vamos a intentar tener una línea propia. Una línea propia que se base en continuar cooperando con el gobierno chino para actuar y dar respuesta a los desafíos globales, entre los que se incluye el coronavirus, el cambio climático y el desarrollo de África y del sur global, y una autonomía estratégica de la Unión Europea protegiendo los sectores económicos tecnológicos en aquellos ámbitos. Y protegernos de la tremenda fuerza china, pero bajo nuestros parámetros y por nuestras necesidades, no porque nos lo manden desde fuera. Seguir cooperando con China mientras nos protegemos, pero bajo nuestros intereses, mirando los intereses europeos, no haciendo seguidismo de los intereses del hermano, del primo norteamericano. Esto es en el año 22 y el mundo pega un enorme cambio en marzo del 23. ¿Qué ocurre en marzo del 23? Pues en esa línea en la que Europa está decidida a llevar una política más estricta hacia China para protegerse, no es que los chinos no quieran hacer nada, es que simplemente el dinamismo, la fuerza de la economía, del desarrollo tecnológico chino, nos devora. Estamos en una posición que eso, el eurocentrismo no nos ha permitido verlo, que los que estamos abajo ahora mismo ya somos nosotros. Que tú no puedes pactar con uno que te supera en todo, porque es que sin querer, aunque te quiera beneficiar, va a abusar de ti sin querer. Dentro de esa dinámica de protegernos más con los chinos y de establecer unas relaciones más equitativas, pero a la defensiva y con cierta hostilidad, de pronto no. De pronto para la gente que vive su vida y no tiene otra cosa que hacer que no sea estar pendiente de los telediarios. La guerra de baja intensidad que se mantiene entre Ucrania y Rusia, en marzo del 23, se convierte en una guerra abierta con la invasión rusa directamente hacia Ucrania. ¿Cómo afecta esto a las relaciones China-Unión Europea? China, su política oficial, y en lo que dice, y es verdad, China no puede estar de acuerdo con la modificación violenta del status quo de la frontera. Porque China tiene sobre su cabeza la espada de Damocles de Taiwán. Es decir, la isla de Taiwán es una provincia china, que el Estado chino de la República Popular China
no tiene incorporada de hecho a su gobernación, a su Estado, pero sí de derecho. La política de una China que todos los países del mundo, excepto pequeñas excepciones, reconocen. Si a través de la violencia se consigue modificar las fronteras de Ucrania, ¿quién le dice a China, y se reconoce oficialmente, que a través de esa misma violencia no van a reconocer las potencias, Estados Unidos no va a reconocer la independencia de Taiwán, cosa que sería inadmisible para China, porque China es uno. China no puede apoyar a Rusia en esta agresión. Ahora bien, Realpolitik. China no puede ayudar a Occidente a machacar y destruir Rusia. Recordad, los planes y la propaganda occidental cuando se va a la guerra y parece que Putin se estanca en los frentes es no solo vamos a derrotar a Rusia en Ucrania, sino que, no sé si lo sabéis, de Rusia se van a crear 23 estados distintos. Le vamos a hacer a Rusia lo que le hicimos a la Unión Soviética. Vamos a dividir a Rusia y además serán 23 las nuevas naciones que van a nacer. Una vez colapse el régimen de Putin, se irán independizando estas regiones. Nos vamos a cargar Rusia. ¿Por qué? Porque como bien dijo un portavoz del Ministerio Exterior chino, los americanos han venido a decirnos que les ayudemos a destruir a nuestro amigo y una vez hayan eliminado a nuestro amigo ya vendrán a por nosotros. La posición de China, de hecho, no de derecho sí está totalmente en contra de la agresión rusa, pero de hecho es mucho más ambigua. Mientras que los norteamericanos y los europeos exigen una declaración taxativa de condena, de apoyo y de apoyo en los hechos para contener y derrotar la agresión rusa. Eso va a tensar mucho las relaciones. Relaciones que están ya tensas, ¿por qué? Porque la balanza comercial de Europa y China no deja de crecer en miles de billones de euros. Eso que os digo muchas veces a los que sois de mi clase, todas esas cantidades de las que hablan no existen. Si 6 millones de euros son 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿cuántos miles de millones, de trillones, de sillones de pesetas tienen que ser 400 billones de euros? Eso no existe. Eso es un papel firmado, que pone 400 billones de euros o aquí pone 200. Págame los 400 millones de euros que me debes. ¿Cómo te voy a pagar eso? La que te regala José María Clavo, ya todos los que estamos aquí. No lo valemos. A eso se suma la tremenda dependencia en puntos clave: inteligencia artificial, semiconductores, robótica y, como luego veréis más adelante, tierra plana. Y tenemos una dependencia. ¿Cuál es la decisión de Europa ante esta ambigüedad en los hechos, no en las declaraciones oficiales y la postura oficial, de China frente a la guerra rusa, y ante esta dependencia y esta posición de abuso por la fuerza que tiene China sobre nosotros? Pues endurecer la política. Endurecer la política porque ahora se le echa en cara a China su alineamiento con Rusia en la guerra de Ucrania. Que su alineamiento a lo mejor es simplemente su no alineamiento con nosotros. Segundo, las contrasanciones. Nosotros hemos sancionado a sus funcionarios, pero es porque tenemos razón. Ahora, cuando ellos sancionan a nuestros funcionarios, es que qué barbaridad. Nuestros funcionarios, no, esto no. Es la ley del embudo, ancho para ti, ancho para mí y estrecho para ti. La coerción económica contra Lituania. ¿Qué ha pasado con Lituania? ¿Qué es Lituania? ¿A qué huele Lituania? ¿A qué se dedican los lituanos? Recordad lo que tenéis en la asignatura de Historia del Mundo Actual. En la Unión Soviética había 3 tríos. Las 3 repúblicas eslavas, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Las 3 repúblicas transcaucásicas, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Y las 3 repúblicas bálticas, 3 pequeños pueblos sobre el Báltico: Lituania, Letonia y Estonia. 3 pequeños pueblos absolutamente diferentes. Lituania, pueblo católico muy cercano a los polacos. Letonia, pueblo protestante con cierta similitud lingüística a Lituania, pero no del todo, más cercano a los germánicos, a los alemanes que a los polacos. Y Estonia, un pueblo finés. Lituania es la más grande, con más población. Pero aún así, vosotros sabéis que hay aviones de la OTAN y aviones españoles patrullando los cielos bálticos. ¿Por qué? Porque los 3 países son tan pequeños que no tienen recursos para tener una fuerza aérea.
como los países bálticos no tienen recursos, ni extensión, ni masa crítica para tener una fuerza aérea, la OTAN se la presta. ¿Y qué ha hecho Lituania, que es un país que no tiene para tener fuerza aérea propia? Pues ha reconocido a Taiwán. ¿Qué me estás contando? Que Lituania toma esa decisión por sí sola. Lituania ha reconocido a Taiwán. Inmediatamente China ha dicho que eso es inaceptable, ha reconocido a Taiwán como Estado soberano independiente y ha roto relaciones con China. Inmediatamente, evidentemente, eso es una agresión a Rusia, perdón, a China. China ha respondido con grandes acciones sobre Lituania. Europa tiene que defender a Lituania, que es uno de los suyos. Europa no hace lo que Lituania, pero apoya a Lituania de lo que ha hecho. Siguen aumentando las tensiones en el estrecho de Taiwán. Recordad, a raíz de la guerra de Ucrania, cómo la Pelosi, la presidenta de las cámaras americanas, viaja continuamente a Taiwán. Recordad, quien está encargado de que la alianza que hay entre Taiwán y Estados Unidos no es un presidente, son las dos cámaras. Yo lo expliqué en casa. ¿Para qué? Para que no pase lo que está pasando con Trump. Para que llegue un iluminado y diga, pues Taiwán para China. No. Las cosas de Taiwán las llevan las dos cámaras norteamericanas, Congreso y Senado. Por eso la máxima responsable norteamericana sobre Taiwán es la presidenta o el presidente de las dos cámaras. Hay una tensión continua en la cual esta señora que se llama la señora Pelosi está visitando continuamente Taiwán, lo que es una provocación hacia China. Las denuncias que desde Europa se hacen de que Xi Jinping está reimponiendo un sistema autocrático en China. Los derechos humanos que denunciamos nosotros sobre lo que pasa en Hong Kong y Xinjiang. Y, sobre el fondo, la cada vez competencia más descarnada y lo más importante de esta competencia, la cada vez más igualitaria competencia entre China y Estados Unidos, donde nosotros claramente estamos y debemos estar alineados con los norteamericanos. Eso hace que al final tengamos que seguir replanteándonos nuestra política. ¿Esta política cuál sigue siendo? Una política de ir endureciendo las posiciones frente a China. Pero para seguir endureciendo las posiciones frente a China, aquí tenemos de nuevo a Borrell. Se hace una comisión, una reunión en mayo del 23, que luego va a salir una declaración en junio del 23, de la que luego hablaremos, para poder endurecer esa posición ante una China que claramente es un rival que económicamente nos está devorando y que políticamente ya le está empezando a hablar de tú a tú Occidente. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces los europeos de hablar con una sola voz, que no somos capaces. Entonces, hay tres temas sobre los que tenemos que negociar con China. Uno, ¿qué actitud tomamos ante los valores? Dos, ¿qué actitud tomamos ante la seguridad económica y las relaciones mutuas que tenemos? Y tres, la seguridad estratégica. En esas tres posiciones, Europa debe tener una visión unívoca, única. ¿Europa tiene esa visión unívoca? Hombre, pues en principio sí. En principio, sobre todo con los valores, Europa quiere desarrollar, tiene como su principal misión en el exterior la política misionera. Desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. China está ofreciendo una visión distinta de los derechos humanos, que Europa considera que es fragmentaria y condicionada. China propone una visión relativista y fragmentaria de los derechos humanos, que condiciona la implementación de las convenciones internacionales a las condiciones nacionales y subordina los derechos civiles y políticos al derecho al desarrollo. ¿Cuál es la visión de los derechos humanos de China? ¿Qué es el modelo que está ofreciendo? Todo eso de la libertad está muy bien. Todo eso de los derechos civiles está muy bien. Todo eso de los derechos humanos está muy bien. Pero hay que condicionarlos, uno, a la visión que cada pueblo, cada civilización, cada sociedad tiene de sí misma. Ejemplo, situación de la mujer en sociedades que no sean de raíz judío-cristiana. No le puedes imponer eso. Oye, es que los derechos humanos implican que la mujer sea igual al hombre. China no lo ve así. Dos, subordinar esos derechos al desarrollo.
¿qué me estás contando que no tengo para comer? Si no tengo para comer y para educarme, ¿cómo me estás diciendo que me has dado un derecho por dejarme votar? ¿De qué va a servir que vote si no sé leer? Si el cacique de turno me va a decir lo que votar. Lo importante para China primero es que la gente se desarrolle, que la gente coma, que tenga una vida digna, que tenga educación. Y ya si eso, cuando ya sean personas en esa situación, sin esas necesidades primarias de supervivencia, ya hablamos de otros derechos. Subordinar nuestros derechos humanos y civiles al desarrollo. Por lo tanto, en teoría Europa está en contra de eso. Nuestra visión de los derechos humanos son importantes, son más importantes, es fundamental. Segundo, hay que reforzar la seguridad económica y dejar de ser dependientes, dejar de ser tan deficitarios con China y dejar de ser dependientes absolutamente de China en lo que decía, paneles solares, baterías de litio, bismuto, magnesio, tierras raras ligeras. En todo eso Europa es dependiente del 90% de China. En teoría, Europa en su conjunto está de acuerdo en que eso debe... En teoría, Europa también tiene una visión conjunta de su relación estratégica de seguridad militar con China. ¿Cuáles son los dos problemas? Uno, que las tensiones en el estrecho de Taiwán no se vayan de madre. Es decir, Europa reconoce a unísono el precepto de una sola China y no quiere que se cambie el status quo. A punto. Al unísono, pero Lituania ya ha hecho lo que ha hecho. Y dos, exigir a China que use su poder de influencia, que básicamente se basa en que ha hecho inútiles nuestras sanciones económicas, porque todo lo que Rusia no nos vendía a nosotros se lo están comprando los chinos, que haga uso de ese poder de influencia a través de lo que le compra Rusia para obligar a Rusia a ir a una paz justa hacia Ucrania. Obligar a China a tomar esa posición que obligue a Rusia a una paz justa, vamos a dejarlo ahí, en Ucrania. Pero eso es sobre la teoría. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como los chinos han visto muy bien, en realidad no tiene una visión conjunta. ¿Eso es que se nota? Siempre los estados, uno a uno, hacen de poli bueno y la Comisión Europea de poli malo. Cuando von der Leyen y Macron visitan China poco después del estallido de la guerra, en abril, primero van los norteamericanos, después van los europeos, en el fondo está la guerra y está presionada a China para que tome una posición clara con nosotros frente a Rusia. Ahí se ven claramente las divergencias. Mientras que Macron es todo China friendly y todo buenas palabras, luego por detrás la Unión Europea, la Comisión Europea, von der Leyen, como no es nadie puede decirlo, no es nadie en el sentido de no pueden no estar fácil tomar represalias contra ella, contra lo que ella representa. Sí pone unas condiciones más duras a China. Porque además la división estratégica está dentro de nosotros. Cuando Macron en estos años, ante el sometimiento europeo a Estados Unidos en la guerra de Rusia y Ucrania, dice, antes de ahora, en el año 23, que Europa debe tener una autonomía estratégica absoluta, Polonia, los países bálticos, se enfadan. Porque el este de Europa no quiere una autonomía estratégica de Estados Unidos. Por lo tanto, hay divisiones en los tres valores. ¿Dónde hay grandes divisiones? En los tres ítems con los cuales tenemos que ver a China. Los valores y la seguridad económica pueden ir a una. En teoría, estamos de acuerdo en que hay que mantener firmes nuestros valores y que hay que defender absolutamente nuestra seguridad económica frente a China. En teoría todos estamos de acuerdo. ¿Pero dónde está la división? ¿Quién está más de acuerdo con disimular en cuanto a las violaciones de los valores de los derechos humanos, de las libertades civiles de China? ¿Y quién está más de acuerdo en disimular con los abusos que las prácticas comerciales de las empresas chinas hacen sobre nuestra seguridad económica? Pues los que tienen más relaciones económicas con China, los que pierden. A ver si por defender los derechos humanos en Xinjiang voy a perder el contrato de Huawei con Deutsche Telekom. A ver si ponerme delicado en la injerencia del 5G de Huawei en Deutsche Telekom, voy a perder el contrato de Huawei con Deutsche Telekom. ¿Por qué os pongo el ejemplo alemán? Porque los alemanes son los que más dependen, un 10% de su PIB, de China. Por lo tanto, ellos
precisamente ellos, que no son precisamente Lituania, ni Estonia, ni España, son los que están más a favor de disimular. Recordad la frase que me gusta de Bernal Díaz del Castillo: y el capitán Cortés optó por el disimulo. Y Alemania muchas veces opta por el disimulo. ¿Quién se puede poner más estricto? Quien no tiene nada que perder y nada que ganar. ¿Y qué ocurre con la seguridad estratégica? Pues aquí es donde más descaradamente se ve la sumisión europea a Estados Unidos. A mí me encanta ese cómic que cogí sin derechos de autor, del norteamericano secuestrando a la Europa clásica: tú me perteneces. Y ahí tenéis la bandera de otra cosa que me habéis preguntado en clase: Pakistán. Tras la salida no preparada, pero no bien hecha, de los norteamericanos de Afganistán, hay un cambio estratégico que hace creer a Rusia que puede avanzar. Ese avance de Rusia fundamentalmente compromete la posición estratégica de Europa, que claramente no puede defenderse sola. No es que no pueda defenderse, diferenciar bien lo que está pasando y las posibilidades de Rusia de la propaganda que vemos todos los días en los medios para que aceptemos la subida de impuestos para rearmarnos. No es que Europa no pueda defenderse, es que Europa no puede defender a Ucrania. Europa no tiene recursos para defender a Ucrania sin Estados Unidos. Estoy hablando antes de que llegara Trump, estoy hablando del año 23. Esta diapositiva la defendí por primera vez en Costa Rica, en San José, en septiembre del 23. Europa no tiene capacidad para defender a Ucrania. No para defendernos a nosotros de una invasión rusa, sino para hacer como hacen los americanos, sin intervenir directamente, a través de los satélites, de las redes de información, de los ojos que todo lo ven. Recordad lo que yo siempre os digo: los norteamericanos han demostrado en esta guerra que tienen tecnología extraterrestre, no alienígena, sino 40 o 50 años por delante de los demás. Europa no tiene eso. Ahora lo estáis viendo en estos días desgraciados. Cuando el americano da un botón y apaga los satélites, le han quitado curso. Cuando apaga un botón y le dice que le va a quitar centrales nucleares, le quita centrales nucleares. Si donde los americanos dejan de dar apoyo y le dan permiso a los rusos abandonan. Lo ven todo. Europa no tiene eso. Cuando Macron, ya en el año 23, dice que va a hacer una política propia, que necesitamos una política autónoma, lo que os decía antes: Polonia, la República Checa y los países bálticos entran en cólera. Hay una diferencia entre autonomistas y anarquistas. ¿Por qué los polacos, los checos y los bálticos no quieren una autonomía estratégica? Importante para las conclusiones y para el epílogo que voy a dejar abierto, para el debate. ¿Por qué no quieren eso? Porque no se fían. Recordad, nosotros somos españoles, mayoría de lengua castellana. Nuestro país, la frontera no se ha movido nunca. Una vez me dijiste uno de vosotros: Olivenza, vale, te aceptó Pulpo como animal de compañía. ¿Portugal se unió? Sí, pero no fue una unión, fue una confederación y fue un matrimonio sin amor que ni nos caímos bien cuando vivimos en el apartamento, ni lo sentimos cuando se fueron, ni nos enteramos. Tenemos a países que han sido oprimidos, humillados y semi-exterminados por los alemanes. Tenemos a países que han sido invadidos, humillados y semi-exterminados por los rusos. Los rusos hicieron una política de... ¿Qué os creéis que pretendían los rusos cuando descabezaron a toda la élite polaca en Katyn? Al exterminar a toda la gente que sabía leer, escribir, que tenía una cultura superior, que mantenían el alma polaca. Para hacerlos como ellos. ¿Qué querían los alemanes? Exterminarlos. ¿Qué son los checos? El único pueblo eslavo que resiste la Gran Nasosten, un pueblo eslavo rodeado totalmente por germánicos, por Austria y Alemania, que ya sabéis que son el mismo pueblo, los Deutsch, los tedescos, que dicen los italianos, y que saben que han sufrido la germanización continua a través del Imperio Austrohúngaro. Saben que los alemanes quieren que se germanicen y desaparezcan históricamente. Están emparedados entre un mega enemigo ruso y un alemán. No voy a decir un refrán que me contó un checo, que es el refrán que dice: ¿dónde está el mejor alemán? Según los checos. Estos no quieren autonomía, porque en la
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, todos estos países firmaron acuerdos con Francia para puentear a Alemania. Cuando las cosas se pusieron turbias, Francia los dejó tirados. No se fían de un poder franco-alemán. Porque no os olvidéis, hijos míos, la Unión Europea es el eje franco-alemán, los demás son los detalles. Los eslavos, los bálticos, los eslavos del este, no quieren, no se fían de Alemania y Francia. Y tienen miedo de verdad a Rusia, porque la conocen no como nosotros, la referencia del este. Por lo tanto, en el Consejo Europeo de China, europeo del 30 de junio, se diseña una nueva política europea, que es la que ha estado en vigor hasta la llegada de Trump, en la cual se decía, tenéis 5 puntos, hay que mantener unas relaciones constructivas y estables, pero buscando la reciprocidad con China. Hay que seguir colaborando en los temas importantes. Hay que buscar una relación equilibrada, reduciendo las dependencias y las vulnerabilidades. Hay que presionar a China para que apoye el orden internacional basado en normas. Las normas es el derecho de la soberanía de los países. Esto va por Rusia. Hay que mantenerse siempre en el principio de una sola China, para no provocar a China, y hay que potenciar, promover el respeto a los derechos humanos de verdad. Conclusiones y epílogo abierto. En esta charla hemos visto cómo la Unión Europea se ha movido en China desde una visión economicista, netamente economicista, barnizada de nuestro misionerismo tradicional. Nosotros queremos duro a 4 pesetas porque se lo vamos a sacar los chinos y vamos a disimularlo diciendo que lo importante son los derechos humanos, pero es que además somos tan buenos, que haciendo esos negocios con China donde vamos a sacar duro a 4 pesetas, vamos a conseguir que los chinos sean democráticos, liberales y de derechos humanos como lo vemos nosotros, a una clara hostilidad cada vez más patente a medida que China se eleva y que Estados Unidos nos va presionando. Para que seamos claros, no estemos a medio camino de los chinos y ellos. China en general busca el bilateralismo. ¿Por qué? Porque sabe que divide vencerás. No se cree que la Unión Europea sea un ente con el que hablar. Cuando China quiere hacer una cosa importante, habla con los países, no habla con la Unión Europea. Esa evolución ha llevado a que la Unión Europea y China se vayan declarando claramente rivales, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania. O sea, a partir de la guerra de Ucrania, la actitud de Europa hacia China es totalmente de rivalidad, de hostilidad, me atrevería a decir. ¿Y cuáles son los puntos en los que Europa tiene que defenderse de China? Mucha hostilidad. En su defensa frente, tanto en los valores que defiende China, como en la seguridad económica y la seguridad estratégica. Se ha establecido siempre una relación directa sometida a Estados Unidos. Y la relación de la Unión Europea hacia China está mediatizada por los norteamericanos. Y es más, cada país tiene una relación, estos últimos años, y siempre una relación con los chinos en función de su ligación hacia Estados Unidos. ¿Por qué os digo eso? Porque es lo mismo la relación del Reino Unido con China que la relación de España con China. No por muchas causas, pero voy a decirlo de la mediatización de los norteamericanos. ¿Quién es el primero que se pone flamenco con el 5G? El Reino Unido. Es que la integración del Reino Unido con Estados Unidos es tal que los británicos, aunque tienen misiles nucleares, no los pueden lanzar solos. Para lanzarlos tendrían que darle el permiso desde Estados Unidos. ¿Cuál es el país posiblemente más pro-China de toda la Unión Europea? De los 5 importantes, nosotros. Porque como en otras conferencias mías tenéis, que las tenéis también en YouTube, la característica fundamental de las relaciones de España con China es forma sin fondo. No tenemos una relación económica cardinal, no tenemos una relación histórica recordada, y no tenemos una relación social a través de comunidades mestizas, no la tenemos. Estamos muy lejos. No dependemos de ellos, ni ellos dependen de nosotros. Por lo tanto, ¿le corto el rabo al perro? Perro mío. La dependencia de Estados Unidos hace que la relación con China sea distinta.
Y en estas, recordad, relaciones económicas, con buenas intenciones para democratizar China. Se llega al máximo con la Agenda 2020, en el que vamos a ser prácticamente uña y carne los chinos y los europeos. De pronto, Estados Unidos se enfada, China abusa, llega la estrategia Mogherini el año 19, que es de marcada hostilidad. Esa marcada hostilidad hacia China, a la que ya se ve como un rival, se incrementa enormemente con el COVID y la guerra de Ucrania. Y en ese momento en el que hay una hostilidad clara, en el que Macron está hablando de autonomía estratégica para tener voz propia y enfrentarse a Estados Unidos y a China a la vez, y los del este no quieren esa autonomía estratégica porque quieren seguir con los norteamericanos, y por supuesto enfrentados frontalmente a China, donde Lituania, que es un báltico, ha reconocido a Taiwán. Es una barbaridad. Una inconsciencia, una barbaridad, no una inconsciencia, es una barbaridad. En esa llega, como popularmente le decimos en clase, y les digo yo, vosotros no decís nada, solo me miráis con ojos extrañados. Llega el rubio. Llega la pasión rubia. Llega Donald Trump y cambia absolutamente todas las reglas de juego. Llega Donald Trump y se lo carga todo. ¿Qué está haciendo Trump? No lo sabemos. Vamos viendo lo que hace todos los días, pero a las 2 de la mañana se contradicen los tweets. ¿Qué es lo que posiblemente pueda estar haciendo Trump? Un replanteamiento de las relaciones exteriores volviendo casi al siglo XIX, a los sistemas bismarckianos, en el que los grandes hablan entre ellos y llegan a acuerdos y luego se lo comentan a los pequeños. ¿Quiénes son los grandes? Estados Unidos, China y Rusia. Rusia, ya sabéis, Rusia no tiene fuerza ni para ocupar Ucrania, Rusia no va a ser grande, Rusia tiene bombas que son capaces de destruir todo el espacio de Francia, o hacer explotar una bomba nuclear en Siberia que no afecte a nadie que no sea Rusia, pero que dejaría sin funcionar toda la tecnología digital en todo el mundo. Acuerdos entre los tres. Porque además Trump no tiene ningún sentimentalismo hacia nosotros, hacia la civilización occidental, hacia que somos hermanos, hacia que somos primos. No lo tiene hacia Canadá. Él hace sus cuentas y dice, si llego a negocios con los chinos, con los rusos, gano. Que mientras los canadienses y los europeos son gente que estoy subvencionándolo y además son desleales. Porque en cuanto que me doy la vuelta, con las subvenciones que yo le doy, se van a hablar con los chinos. Para que ellos hablen con los chinos y se beneficien de la relación con los chinos, me beneficio yo. Eso puede ser lo que está pasando por la cabeza de la élite trumpiana. ¿Qué es lo que ha demostrado ese cambio de juego absoluto? No tan inesperado como se prevé, es decir, es que no sabemos lo que está haciendo. No, que Trump no ha engañado, que con sus contradicciones lo venía diciendo. Lo que pasa es que a día de hoy lo veis en nuestros dirigentes. Bueno, habla, es su manera de negociar, dice pero luego no va a hacer, y luego va haciendo. ¿Qué es lo que eso ha demostrado? Eso ha demostrado la enorme debilidad político-militar de la Unión Europea, y va a forzarla a construir una posición propia e independiente en todos los campos posibles, entre ellos los de defensa. Pero, importante, una tarea a la que se está viendo forzada por la actitud estadounidense. No es una acción que parta de vocación propia. No es que Europa haya decidido, cuando Macron lo dijo en el año 23, los del este se volvieron como lobos contra él. ¿Qué me estás contando que tú me vas a proteger por encima de los americanos? No me vas a proteger. No creo en tu capacidad de protegerme y no lo quiero porque ya tengo a los americanos. Ahora bien, esa necesidad de construir una posición propia va a configurarse. Pues no lo sé, yo, Raúl Ramírez Ruiz, ¿por qué no lo sé? Primero, tengo mis muy serias dudas de que el este europeo no termine yéndose de hecho y de derecho de la Unión Europea en esta situación. Segundo, no estoy en absoluto seguro de que el Reino Unido no termine volviendo a redil y volviendo a ser simplemente el fiel escudero norteamericano. La traición de Trump es tan grande que hasta su fiel servidor se ha quedado descolocado, que es Inglaterra, el Reino Unido. El este europeo va a seguir con nosotros,
en el mundo que viene? Complicado. El Reino Unido, que ha vuelto a estar con la Unión Europea, va a seguir con nosotros, no con nosotros, va a romper de verdad con Estados Unidos, muy complicado, no lo creo. Si ni siquiera la inteligencia militar es independiente, si no tienen inteligencia militar siquiera, si dependen de los americanos. Tercero, lo tenéis ahí. La Unión Europea. La Unión Europea es el eje franco-alemán. Francia y Alemania tienen fuerza real para generar un polo de poder en torno a suyo alternativo a los norteamericanos. Yo, a día de hoy, 20 de marzo del año 25, Raúl Almira Ruiz, no lo creo. Alemania no tiene dientes desde el año 45 para morder y Francia tiene dientes pero no tiene una situación socioeconómica muy importante, lo social, más allá de lo económico también, para de verdad sostener esa capacidad de morder nuclear que tiene. Por tanto, ¿qué ha pasado con este, como os he dicho muchas veces, como se va a grabar, Héctor, referencia a ti, que lo voy a decir más finamente que en clase, con este al carajo todo que ha hecho Trump? Pues lo que ha ocurrido con este al carajo todo el sistema internacional que ha hecho Trump, cuando llevamos desde el año 14 hablando de normas en las relaciones internacionales y Trump se lo ha cargado todo, es que ahora mismo la intención de Europa es acercarse a China. Europa mira con esperanza renovada hacia China, sabiendo que China es un nuevo amigo, pero esa nueva relación se debe construir sobre el equilibrio de intereses, la competencia económica y la habilidad sistémica. Sabiendo que China es un competidor económico y un rival sistémico, ahora Europa, que se siente huérfana, mira con esperanza. Ahora bien, el epílogo abierto. China nos va a recibir con los brazos abiertos, China va a confiar en nosotros, China tiene por qué hacernos caso ahora, porque no vamos porque queremos, vamos porque estamos despechados. Me he casado, mi mujer me ha puesto las maletas en la puerta y ahora llamo a la novia de hace 15 años. Oye, que me dejaste para casarte con esa. ¿Qué quieres ahora? Muchas gracias y aquí ahora mismo.